En esta clase de Armonía 1 vamos a dar inicio a la escritura ya de acordes. Esta clase va a ser muy corta porque solo vamos a ver la introducción. Aún no vamos a ver materia de análisis de enlaces armónicos, sino vamos a dar solamente el primer paso. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el estudio de la armonía lo vamos a hacer. Vamos a usar el sistema tradicional que consiste en estudiar la armonía en base al cuarteto coral. Entonces nosotros para escribir nuestros ejercicios de armonía vamos a usar el cuarteto coral compuesto de soprano, contralto, tenor y bajo. Y esta va a ser la distribución. El soprano va a estar y el contralto van a estar agrupadas en la clave de sol y el y el bajo van a estar agrupados en la clave de fa. Entonces siempre el tenor va a estar en clave de fa y la contralto en clave de sol. Y esa va a ser la distribución. Las tesituras de las voces las tenemos en el libro de armonía que ya lo tienen en PDF. Vamos a ver ahora cómo vamos a distribuir los acordes y la escritura de acordes en este cuarteto coral. Entonces, comencemos trabajando con una tríada. La tríada es un acorde compuesto de tres sonidos y de ahí que tiene este nombre como tríada. La construcción tradicional o tonal de los acordes se hace por terceras. Entonces podemos ver que tenemos terceras superpuestas a partir de una nota de inicio, una tercera y le sigue otra tercera. Es decir, nuestros acordes están construidos por terceras. Ahora, esta superposición de terceras y donde formamos tres sonidos, a esto le vamos a llamar tríada, y la tríada va a estar compuesta de factores armónicos. Entonces los factores son cada una de las notas. La nota más grave, que fue la que sirvió como origen, le vamos a llamar primera o fundamental del acorde, porque es sobre la que se basó el acorde. Y en este caso lo vamos a numerar con el número 1. La segunda nota, que es la tercera superior a la fundamental, recibe ese nombre precisamente, se va a llamar la tercera. Y el siguiente factor, que está una tercera más arriba, como esta nota que está más arriba forma una quinta con la fundamental, se va a llamar la quinta. Entonces, siempre en una tríada tendremos tres factores, la fundamental, la tercera y la quinta. Y la tercera y la quinta se refieren al intervalo que se forma con la fundamental. Y esto es fijo, no lo podemos cambiar. Una tríada siempre estará compuesta así. Y los acordes pueden ser mayores o menores, pero siempre serán en esta composición de primera, tercera y quinta. Y a eso le llamamos tríada. Ahora, ya sabemos que los acordes pueden ser mayores o menores dependiendo de la cualidad de las terceras. Si la primera tercera es mayor, como en este ejemplo, y la segunda tercera es menor, el acorde recibe el nombre de acorde mayor o tríada mayor. Si por el contrario tenemos una relación diferente y tenemos primero una tercera menor y arriba superpuesta una tercera mayor, en este caso la tríada se llama menor, pero los factores son los mismos, primera, tercera y quinta. Ahora, si tenemos dos terceras menores superpuestas, en este caso, cuando son dos terceras menores superpuestas, a esto le llamamos tríada disminuida, pero los factores son los mismos, primera, tercera y quinta. Y por último, si tenemos dos terceras mayores superpuestas, como en este ejemplo, tenemos una tercera mayor y una tercera mayor superpuesta, a esto lo llamamos tríada aumentada. Entonces, la cualidad de los acordes va a depender de cómo fueron superpuestas las terceras. Entonces recordemos, tercera mayor más tercera menor, la tríada es mayor. Tercera menor más tercera mayor, la tríada es menor. Aquí les dije, tercera mayor más tercera menor, tríada mayor, perdón. Tercera menor más tercera mayor, tríada menor. Tercera menor más tercera menor, tríada disminuida. Y tercera mayor más tercera mayor, tríada aumentada. Y tenemos las cuatro categorías de tríada
que podemos encontrar en la armonía tonal. Por supuesto, en la armonía tonal, que sobre todo es la armonía del siglo XVIII y parte del siglo XIX, son más importantes las tríadas mayores y menores, y después en ese orden de importancia siguen las disminuidas, y las aumentadas son acordes poco importantes o representativos en la armonía tonal durante el siglo XVIII y gran parte del XIX. El acorde aumentado va a tomar un papel importante ya en el romanticismo avanzado, y esto sobre todo en Liszt. Liszt fue un compositor que dio preferencia a las tríadas aumentadas, y después de él Debussy y los impresionistas. Pero la armonía clásica gira principalmente en torno a acordes mayores, menores y el disminuido, por supuesto. Y sobre todo en el romanticismo también el disminuido va a tomar un papel muy importante, por ejemplo en la música de Wagner, aunque ellos ya agregan la séptima, que no la estamos viendo aquí. Bien, entonces aquí tienen el tema de los intervalos. Tienen que ubicar los tipos de tercera, el apellido del intervalo, para poder saber el tipo de acorde. Ahora, toda tríada va a ser distribuida o escrita a 4 voces, que ya fue lo que hablamos al principio. Para eso, las tríadas necesitan duplicar una nota para obtener 4 notas. Pueden ver que la tríada solo tiene 3 sonidos y en cambio tenemos 4 voces. Entonces nos falta una nota para poder tener las 4 voces. Entonces, al siguiente concepto le vamos a llamar duplicación. Por tanto, ya tenemos los conceptos básicos. Tenemos el concepto de tríada, tenemos el concepto de factor del acorde, que son las primeras, terceras y quintas que componen a la tríada, y tenemos el último concepto en este bloque, que es la cualidad del acorde, mayor, menor, aumentado y disminuido. Ahora, el siguiente componente le vamos a llamar duplicación. La duplicación es una nota de uno de los factores que se va a repetir. Entonces, ¿cuál es el factor que vamos a repetir para empezar? La fundamental. Entonces en este caso pueden ver que el número 1 está repetido, es decir, la nota do y está repetida a la octava más alta. A esta repetición del factor, a esto le llamamos duplicación. ¿Por qué empezamos duplicando la fundamental? Bueno, esta duplicación, y ustedes pueden preguntarse, ¿por qué no duplicamos la tercera y la quinta? Bueno, aquí hay razones históricas. Si nosotros recurrimos a la práctica del contrapunto, a la polifonía, y revisamos la práctica polifónica del siglo XV-XVI, observaremos que en las prácticas polifónicas del siglo XV-XVI las duplicaciones eran indistintamente de tercera y quinta y de fundamental. Esto debido a la naturaleza de la polifonía. Sin embargo, cuando revisamos la escritura coral aún dentro del siglo XVI ya avanzado, pegándole ya un poquito más al barroco, cuando revisamos pasajes corales, no polifónicos, sino corales, no contrapuntísticos, notamos que los compositores que están en esas fases finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII o de la época barroca, comenzamos a notar que en el coral renacentista tardío o de inicios del barroco, notamos que los compositores con mucha frecuencia duplicaban la fundamental en los acordes fundamentales. Y esa es una duplicación regular y digamos que se convierte en algo natural. Posteriormente, los manuales de bajo cifrado de la época barroca, que eran los manuales donde se enseñaba el arte del acompañamiento, que para nosotros lo veríamos actualmente como si fueran libros de armonía, pero hablando en el barroco, los libros de cifrado barroco, de cifrado armónico, de bajo cifrado de la época barroca, comenzaban siempre enseñando el acorde o la tríada con la fundamental duplicada. Entonces, tanto el coral antiguo, o sea, el coral renacentista, y los manuales de bajo cifrado, ambos nos muestran que el punto de partida son los acordes con fundamentales duplicadas. Y en ese caso, esta práctica que estamos haciendo está siguiendo esa referencia histórica. Técnicamente, podríamos comenzar duplicando terceras y quintas, y de hecho Hindemith así lo hace en su libro de armonía. Pero pero nosotros estamos siguiendo este principio que es muy natural y es muy espontáneo para aprender a colocar los acordes. Entonces acuérdense que lo primero que van a duplicar es la fundamental, y ya tenemos 4 partes en el acorde: primera, tercera, quinta y fundamental duplicada. Ahora, esto lo voy a distribuir en el cuarteto coral. Entonces al bajo, ¿qué le voy a dar ahorita? Por el momento le voy a dar solamente la fundamental. Que si estoy hablando del acorde de do mayor, la fundamental es la nota do. Ahora, yo puedo distribuir los factores restantes de la manera que yo desee. Por ejemplo,
Al tenor le voy a dar la fundamental duplicada. Al contralto quiero darle la tercera y al soprano le estoy dando la quinta. Ahora vamos a poner otra disposición. Es lo mismo, la fundamental está en el bajo, eso no va a cambiar por el momento, momentáneamente no va a cambiar. Y ahora yo decido darle al tenor la tercera, le decido dar la quinta al contralto y al soprano la fundamental. Tomemos otro ejemplo, otra distribución. Le voy a dar al bajo la fundamental. Voy a escribir para el tenor ahora la quinta. Le voy a dar al contralto la tercera y al soprano la primera. ¿Sí? Y voy a tomar otro ejemplo más. Le voy a dar al bajo la primera. Le voy a dar al tenor otra vez la fundamental. Le voy a dar la fundamental y voy a darle al contralto la quinta y al soprano la tercera. Pueden ver que en estas 4 escrituras estoy usando exactamente las mismas notas que ya especificamos para la triada. Claro, el orden no tiene que ser 1, 3, 5, 1. El orden no es obligatorio. Lo importante es que los factores estén presentes. Debe estar presente la tercera, la quinta y la primera. Ahora, en este caso lo único que es fijo es que el bajo está llevando la nota que llamamos fundamental. ¿Ok? Y las notas superiores, que es el 1, 3, 5 y el 1 que es la duplicación, en este caso, esos los estoy distribuyendo libremente. Ahora, aquí vamos a ver por último 3 conceptos adicionales en la forma de cómo se distribuye un acorde en el cuarteto coral. Entonces, primer concepto, se llama estado del acorde. El estado del acorde siempre lo va a determinar, lo voy a abreviar aquí, estado abreviado, el estado siempre lo va a determinar la voz del bajo. Entonces el estado siempre está determinado por el bajo. ¿Qué significa? Que si la voz del bajo tiene la fundamental del acorde, entonces el estado se llama estado fundamental. ¿Sí? Ese estado es el básico y es el más importante, es el estado, digamos, como de inicio para estudiar armonía. Ahora, si la tercera del acorde estuviera en el bajo, voy a poner aquí el ejemplo para ser más explícito. Pueden ver que aquí están otra vez todos los factores del acorde, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora el bajo tiene la tercera. Por lo tanto, ¿qué cambió? Cambió el estado. ¿Y qué estado tiene el acorde? A esto se le llama primera inversión. Ahora supongamos que la quinta está en el bajo, pero arriba tengo todos mis factores. Ahí están mis factores presentes, los mismos factores, pero ¿con qué diferencia? Que ahora en el bajo está la quinta. Esto se le llama entonces segunda inversión. Por el momento no se preocupen por estos dos estados. Lo estoy mencionando solo para que entendamos el concepto de estado. Lo que nos importa ahorita es que el estado sea fundamental. ¿Y cómo logran este estado fundamental? Poniendo a la fundamental en el bajo. ¿Ok? Entonces el bajo determina los estados. Y este es el primer concepto. Segundo concepto es el de posición melódica. ¿Y quién va a determinar la posición melódica? La soprano. Entonces, a esto que llamamos posición melódica, la posición melódica está determinada por la soprano, siempre. De la misma forma que el estado siempre estará determinado por el bajo, no hay opción. Y la posición melódica estará determinada por la soprano, la nota más aguda. Entonces este acorde, si lo analizo, ¿qué posición melódica tiene? Tiene posición melódica de quinta y su estado es fundamental. Este acorde tiene posición melódica de fundamental y está en estado fundamental. Lo mismo en este tengo estado fundamental y posición melódica de tercera. ¿Sí? Eso le llamamos posición melódica y siempre lo determina el soprano. El tercer concepto se llama disposición y la disposición la va a dictar la distancia entre las voces. Entonces, tomemos al tenor y al contralto y luego tomemos el siguiente par que es el contralto y el soprano. Si el intervalo entre estas dos voces es de una cuarta o menor a una cuarta justa, entonces la disposición se llamará cerrada. Entonces, ¿qué intervalo hay de do a mi? Una tercera mayor.
De do a mi, como tengo una tercera y la tercera es menor a la cuarta, la disposición es cerrada. Ahora, de mi a sol, en este par, ¿qué tengo? Una tercera, la tercera es menor que la cuarta, por lo tanto la disposición es cerrada. Entonces, como tuve estas dos disposiciones entre estos dos pares, la disposición de mi acorde es cerrada. Por lo tanto, el acorde está en estado fundamental, está en posición melódica de quinta y está en disposición cerrada. Ahora, la distancia entre el bajo y el tenor, esa no nos interesa por el momento. La que determina la disposición serán las tres superiores. Veamos este otro ejemplo. Para determinar la disposición, tengo que ver este par que es tenor alto y luego el par de contralto soprano. El intervalo de mi a sol es de tercera, es menor a la cuarta, por lo tanto la disposición es cerrada. Y de sol a do es una cuarta, o sea, es el límite, no es mayor a la cuarta, por lo tanto también es cerrado. Entonces este acorde está en estado fundamental, disposición melódica de fundamental y está en disposición cerrada. El siguiente acorde puedo ver que ahora la distancia entre este par es de sexta, por lo tanto excedió a la cuarta, la disposición es abierta. Y de mi a do nuevamente tengo un intervalo mayor a la cuarta, la disposición es abierta. Entonces este acorde está en estado fundamental, en posición melódica de fundamental y en disposición abierta. La distancia entre estas dos voces no nos interesa, lo que nos interesa son las tres de arriba. Ahora, en este caso tengo una quinta, por lo tanto la disposición es abierta porque es mayor a la cuarta y arriba una sexta es mayor a la cuarta, la disposición es abierta. El acorde está en disposición abierta, en estado fundamental y en posición melódica de tercera. Entonces pueden ver ahora que esta tríada, aquí le dimos distintas disposiciones, le dimos el mismo estado y le dimos distintas posiciones melódicas. Es decir, una misma armonía se puede acomodar de varias maneras en el cuarteto coral. Por el momento, nada más recordar que lo que sí es fijo es el estado fundamental porque estamos empezando. Entonces, cualquier triada puede ser distribuida de esta manera y escrita de esta forma. Cualquier acorde puede ser escrito así. Por último, nada más tengo que mencionarles que la distancia entre estas voces, entre este par y este par, no puede exceder a la octava. Entonces aquí voy a poner un ejemplo de una disposición que es totalmente defectuosa. Y claro, está exagerado, este acorde está fuera de tesitura, ninguna voz llega a estos rangos, pero es un ejemplo de un acorde mal distribuido, en una mala disposición. El estado es fundamental y tengo la quinta en la melodía, o sea, la posición melódica es de quinta y el estado es fundamental. El problema de esta armonía está en la disposición. Vamos a ver este par. ¿Qué intervalo hay de do a mi? Una décima, es un intervalo compuesto. Y luego de mi a sol tengo una trecena, que es la forma compuesta de la sexta. Perdón, la, do, mi, sol, tenemos, perdón, una décima también, perdón. De mi a sol es una décima, la forma compuesta de una tercera. ¿Qué pasó en este caso? Que nos excedimos del intervalo de octava y eso lo vamos a evitar. Estos intervalos compuestos en la distancia de las voces es bastante perjudicial para la buena sonoridad de los acordes. Obviamente esto no funciona así, por ejemplo, en el piano, pero en la orquesta sinfónica y en los conjuntos corales estas disposiciones son bastante pobres y las vamos a evitar. Es decir, ¿cuál es la regla? Que la distancia de las voces, hablando de la disposición, no exceda a la octava. En este ejemplo excedimos a la octava porque son décimas y esas disposiciones no son buenas, las vamos a evitar. Es decir, que la máxima distancia entre dos voces en una buena disposición, la máxima distancia será la octava. Entonces, con esto tenemos por el momento ya revisado el tema de la escritura de un acorde, sus factores y la distribución del acorde en el cuarteto coral en base a los principios de estado, posición melódica y disposición. Les publicaré entonces un pequeño ejercicio para que comiencen a practicar este problema y vayamos viendo sus dudas con respecto a esta clase. Muchas gracias.